Voy a activar mi cámara. Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a ver acá. Acá tenemos la temperatura del aceite es demasiado alta. ¿Ya? La temperatura se puede elevar en cualquier sistema. No solamente en el sistema hidráulico que estamos viendo, sino también se podría elevar en el motor mismo, ¿no? Una temperatura de alta en el motor podría deberse a muchos factores, a muchas posibles causas. Igualito podría suceder en el aceite de transmisión. Y obviamente en el aceite hidráulico también se podría elevar la temperatura. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay muchas posibles causas por la cual se puede elevar una temperatura. Comencemos desde lo más básico. La máquina puede ser nueva, ¿ya? Recién salida del horno, recién salida de fábrica, operando la máquina por encima de su capacidad, o sea, el cucharón de la máquina lo vas a poner más carga de lo que es. Obviamente va a haber un recalentamiento porque has superado la carga nominal del equipo. Por ejemplo, a un camión, ¿ya? Que lleva 200 toneladas en la tolva, tú le metes más de lo que es 250, el sistema hidráulico va a recalentar, ¿ya? Definitivamente cuando tú hagas trabajos con el implemento, levantes la tolva. En esta cuchara también del scoop también va a ser igual. Entonces, cuando tú operas la máquina por encima de su capacidad, ¿ya? O por encima de la temperatura ambiente, ¿ya? Entonces simplemente se va a elevar la temperatura. Por eso es muy importante que los operadores sepan cuánto es la carga nominal de cada equipo y de cada modelo que ellos están operando. Para eso hay una ficha técnica, para eso hay un especálogo, para eso hay un brochure, ya, donde te detalla, y esos brochures tú le puedes descargar inclusive de la página de Ferreiros. Ya están disponibles las capacidades y especificaciones básicas de cada equipo. ¿Qué más? También se puede elevar la temperatura de aceite hidráulico por una viscosidad incorrecta. Es una segunda posible causa. Por eso es muy importante, para saber el valor de viscosidad, es muy importante consultar con el manual de operación y mantenimiento. Ya todos los equipos tienen un manual de operación y mantenimiento. Si tú no tienes a la mano, los puedes descargar de un software que te instalan a tu computadora que se llama el SIS. Ya ahí descargas la información y obviamente ahí te va a dar el tipo de viscosidad de acuerdo al clima, ¿no? Porque las viscosidades no son iguales en todos los países. Por ejemplo, en Rusia, que es 40 grados bajo cero, en algunos lugares de Rusia no vas a utilizar la misma viscosidad en Rusia que en Perú, ¿no? Eso va a variar. Otra causa por la cual la temperatura se puede elevar es por la válvula de alivio también, miren, ve. Acá en este diagrama vamos a encontrar lo siguiente. En este diagrama vamos a encontrar la válvula de alivio, ¿ya? Esa válvula de alivio, digamos que está seteada a 4500 PSI. Te hago un ejemplo, ¿no? Porque puede estar un poquito más, un poquito menos. 4500 PSI. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Ya no está a 4500. Ahora está seteada a 3000, ya no está seteada a 4500, está seteada a 3000. Entonces tú estás haciendo el mismo trabajo con una presión baja. Entonces la máquina no te está dando la fuerza hidráulica necesaria para realizar su operatividad. ¿Y por qué la fuerza está muy baja? Porque la presión está seteada muy baja y eso va a causar que la temperatura del aceite sea demasiado alta. Si la válvula de alivio falla, se va a elevar también la temperatura. O si está seteada a baja presión, también se va a elevar la temperatura. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos ver? También la bomba. Esta bomba que habíamos mencionado hace poco, que era una bomba tipo paletas. ¿Ya? Esta bomba, estimados, esta bomba, por ejemplo, también, ¿no? Si esta bomba de implementos está demasiado desgastada, ha cavitado, está desgastada. Normalmente las bombas se pueden desgastar por desgaste, por trabajo y también por un mal mantenimiento preventivo, ¿no? El enemigo silencioso le llaman algunos, ¿no? Entonces, esa contaminación puede hacer desgastar también a la bomba, ¿no? Cuando esta bomba ya está demasiado desgastada y esta bomba es la que alimenta todo el sistema principal de los cilindros de levante, inclinación auxiliar, también se va a elevar la temperatura del aceite, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? También por ahí puede haber una restricción. Puede haber una restricción en los filtros, puede haber una restricción en los conductos, ¿ya? Entonces, dentro del tanque hidráulico de esta máquina hay dos filtros. Esos filtros tal vez no lo han hecho un mantenimiento. Esos filtros hidráulicos que están dentro del tanque, en este caso que vemos, que he señalizado esos filtros a lo mejor no, estos dos filtros de acá, a lo mejor no lo han hecho mantenimiento preventivo, no lo han
no lo han cambiado, etcétera, ¿no? Es muy importante, bueno, no es una clase de mantenimiento preventivo, pero es muy importante ver todos los cambios de todos los filtros. Acá hay muchos cambios y muchos componentes que se van cambiando cada cierto tiempo. Cada mantenimiento PM1, PM2, PM3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Entonces, qué es lo que pasa? Algunas empresas y en algunos países también las máquinas trabajan hasta que se rompa. Por ejemplo, yo hablaba con un instructor de ferreros, un colega mío, que había viajado a Canadá y me contaba que ahí no existía mantenimiento preventivo en ese taller donde estaba trabajando. Pero yo le digo, ¿cómo es posible? Le digo, si en Perú sí hacemos mantenimiento preventivo, en Canadá, que es un país más desarrollado, con mayor tecnología, ¿cómo no va a haber un programa de mantenimiento preventivo? O sea que por las puras están los manuales, por las puras están los procedimientos. No, Starling, no vayas a pensar que como es Canadá y hay mucha tecnología y se gana bien, no vayas a pensar que existe en ese lugar donde yo estoy programa de mantenimiento preventivo. Entonces, ¿y cómo hacen con los cambios? ¿No? La máquina trabaja hasta que se rompa, ¿mes? Ahí ya casi ya no reparan, ya cambian componentes, ¿no? Algo falla. Si el motor ya está defectuoso, no lo reparan, cambian de motor, ¿no? O si ya necesito un overhaul, no reparan toda la máquina, solamente hacen el reemplazo de equipo nada más. Bueno, yo no lo veo interesante trabajar así, pero bueno, si trabajan así, bacán, ¿no? Tal vez para ellos será más rentable no reparar y cambiar las cosas, ¿no? Eso ya lo tiene que evaluar cada jefatura, ¿no? Pero bueno, en este caso, si estos filtros no los cambias, va a haber restricción en el sistema y eso va a hacer que la temperatura también se eleve por estos malos mantenimientos preventivos que no lo hacen a la hora adecuada. Entonces, puede haber una fuga, va a recalentar en uno o más circuitos. Hay algo muy importante por el cual también la temperatura se eleva, ¿ya? Hay veces los operadores o los técnicos, porque una cosa es ser operador y otra cosa es ser técnico, no es lo mismo. No soy hidráulico, entonces ¿a qué lo llamas técnico operador? No entiendo. O eres operador o eres técnico. Y en este caso, el operador o el técnico, que para mí son dos personas distintas, cada uno cumple una función muy importante. Hay veces no revisan el nivel de aceite, mi estimado, no revisan el nivel de aceite. Entonces, cuando no revisan el nivel de aceite y trabajan con un nivel bajo de aceite hidráulico, por debajo de lo permisible, por debajo del rango que te da el fabricante, la temperatura se va a elevar. Y ojo, si hay una baja cantidad de aceite, la presión de aceite también va a disminuir y por ende no va a haber una buena lubricación de todas las piezas. En el motor diésel también sucede lo mismo. Si tú trabajas con baja cantidad de aceite, tu presión de aceite del motor va a ser baja y por ende una baja presión de aceite va a ocasionar en un motor diésel que no exista una buena lubricación del motor y por ende en tu motor también se va a elevar la temperatura del motor. Esto lo que le estoy mencionando son principios, no son niveles avanzados de diagnóstico, son lo mínimo que una persona de cero, cuando ya va a entrar a diagnóstico, tiene que saber. Mucha gente mide los niveles. Lo más importante de verificar el nivel de aceite, el tema de lubricación de las piezas. Si tú trabajas con una mínima cantidad de aceite, ya, entonces tu temperatura también se va a elevar. Y cuando se eleva la temperatura es como cuando a ti te da fiebre. ¿Qué pasa cuando te da fiebre a ti? Te descompones el cuerpo, te tumba la cama la fiebre, mucho calor en tu cuerpo. Igual sucede en la máquina. Cuando la máquina se eleva la temperatura, la potencia hidráulica disminuye, ¿ya? Y si la potencia hidráulica disminuye, las presiones y el flujo va a disminuir también. Entonces no va a trabajar adecuadamente tampoco el equipo con una temperatura alta, ¿ya? No va a trabajar igual. Muy bien, o el aceite puede estar contaminado. Habíamos dicho que cuando algunas empresas en algunos países no existe el mantenimiento preventivo, en algunas empresas trabajan hasta que se rompa, porque yo estoy enseñando como instructor en un instituto top, uno de los más bravos del Perú, y necesito saber el programa de mantenimiento preventivo de todas estas máquinas que están acá recibiendo nuestros alumnos, ¿no? Me dice, ingeniero, acá nunca se ha hecho mantenimiento. Yo ya tengo trabajando acá casi 10 años, ¿no? Yo soy alumno también de acá, estoy acá en el almacén, estoy muchos años, y durante esos 10 años que estoy trabajando acá en almacén, me dice, donde tengo memoria, en esos 10 años nunca se ha hecho mantenimiento a ninguna de esas máquinas. ¿Cómo dices? ¿Estás hablando en serio? ¿Me estás bromeando, Leo? No, me dice, de verdad, acá no se hace mantenimiento preventivo. Entonces yo venía pues de Ferreiro, ¿no?
una empresa donde pues si no le haces mantenimiento preventivo, pues la máquina prácticamente se destroza, ¿no? Trabaja hasta que se rompa, ¿no? Pero si estos filtros no los cambias, el aceite se contamina. Y un aceite contaminado desgasta muchos componentes, a la bomba, a los spool, al vástago de los cilindros. Va a ocasionar muchos desgastes dentro de un sistema hidráulico, ¿ya? Entonces, muy importante eso. Ahora, acá alguien que controla esta temperatura también es el enfriador. Así como el motor diésel tiene un radiador que va a enfriar el líquido refrigerante, en el sistema hidráulico también existe una especie de radiador que nosotros lo llamamos enfriador de aceite hidráulico, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Este enfriador de aceite hidráulico es enfriado por aire a través de una ventiladora. Esta ventiladora que enfría al radiador del motor es la misma ventiladora que va a enfriar a este enfriador de aceite hidráulico. Entonces, si esta ventiladora no está trabajando a la CRPM adecuada, obviamente no va a haber un buen enfriamiento del aceite hidráulico, ¿ya? Y si no hay un buen enfriamiento del aceite hidráulico, entonces la temperatura del aceite va a ser demasiado baja también. Entonces, a lo que quiero llegar es que ahorita te he mencionado unas 8 o 10 causas por la cual la temperatura del aceite se eleva. Pero sin embargo yo he encontrado más de 150 causas porque existe un tema que se llama troubleshooting y muchas veces por las constantes fallas que hay repentinas, el fabricante te dice, mira, ¿sabes qué? Estas son las fallas que más se han ocasionado en la maquinaria. Son muchas fallas. Y cada de esas fallas tienen muchas posibles causas. Por ejemplo, yo te dije temperatura de aceite alta. Bueno, mal operador. Está trabajando un operador por encima de su capacidad. Su cucharón, un ejemplo. Viscosidad de aceite incorrecta. Otra posible causa. Puede ser esa o como tampoco, ¿no? Ajuste de la válvula de alivio demasiada baja. También ya te dije otra tercera posible causa. Otra posible causa, la bomba de implementos desgastada. Mucha restricción en los circuitos o hay fugas en los circuitos. Nivel de aceite bajo también te mencioné. Aceite contaminado también te mencioné. Enfriador también no está siendo enfriado correctamente por el flujo de aire también. Disculpen, una vez sucedió algo raro, que toda la máquina estaba bien. Toda la máquina estaba bien. ¿Sabes cuál estaba mal? El sensor de temperatura. El sensor de temperatura de aceite hidráulico, increíble, no funcionaba correctamente. O sea, acá hay un sensor que te mide la temperatura. Y si ese sensor ya no está trabajando bien, su señal eléctrica que envía la SM, te va a dar una falsa información. O sea, la temperatura estaba bien, la máquina estaba bien, inclusive la máquina estaba reparada. Toda la máquina el overhaul estaba correctamente reparado, no habían, estamos hablando de una máquina. Entonces, repararon la máquina, pero la temperatura se elevaba. Y todo el mundo empezó, ¿qué pasó si hemos reparado la máquina? ¿Qué es lo que pasa? Que el sensor estaba defectuoso. Ya midieron resistencia a este sender, que era un sensor analógico de 2 cables que te medía que te variaba la resistencia en función a la temperatura y se dieron cuenta que estaba fuera de arranque. Entonces también midieron la señal que enviaba este sensor de temperatura al SM también era inadecuada. O sea, el sistema hidráulico estaba bien, todos los componentes estaban bien. El que estaba enviando una señal errónea al SM, el que estaba enviando una falsa información al SM era el sensor de temperatura.